Muy bien, hoy día vamos a hablar sobre la familia y vamos a tratar de enfocar la familia como desde el diseño mismo de Dios. Con frecuencia cuando hablamos de la familia, hablamos de ella ya como un hecho dado, como una situación eh, circunstancial de la vida. La mayoría de las personas pues forman familia y luego se encuentran con una serie de situaciones singulares, problemas, cosas que no comprenden, cómo resolver algunos asuntos que se han producido con los hijos, con la esposa. Entonces, a veces enfocamos el tema de la familia como, digamos, una manera de aconsejar, resolver problemas, pero la verdad es que creo que lo que nos falta un poco más en la iglesia es una teología sobre la familia, una teología más sólida, algo que nos haga ver el plan concreto de Dios sobre la familia y muy en particular lo que tenga que ver con nuestra fe y nuestra vida de fe. Bien, um, como el mismo Señor Jesús fue cuestionado por los fariseos acerca de si era legal, si era legítimo que el hombre diera carta de divorcio a su mujer. Esto lo hacían ellos siempre con el propósito de tentar al Señor a dar una respuesta equivocada. Y el Señor muy sabiamente les dijo, pues que Moisés les había dado a ellos la autoridad para procesar su divorcio, pero en el principio, cuando él dice en el principio, se refiere a lo que la Biblia nos enseña desde el Génesis. Y dice, en el principio no fue así, sino que Dios creó al hombre y a la mujer. Y Y Dios creó el matrimonio y Dios creó la familia. No se suponía que la familia, el matrimonio, estuvieran pues asediados por los problemas típicos de la humanidad. Sin embargo, nos conviene concentrarnos un poco en el acto creativo de Dios. En la Biblia, cuando leemos el capítulo 1 de Génesis, nos encontramos con algo que para mí siempre es asombroso, es el acto creativo de Dios. Dios, bueno, increíble poder y conocimiento, decide crear, producir algo. Eh, esto por sí mismo ya es un, digamos, un hecho digno de examinar, debatir, de reflexionar profundamente. Eh, ¿Con qué propósito Dios hizo su creación? ¿No? Nosotros a veces partimos desde la idea de que ya estamos creados, a ver, bueno, resolvamos los problemas que se nos presentan. No, sino que Dios mismo, en su infinita sabiduría, con su infinito poder, y la Biblia dice que en su infinito amor, Él decidió crearnos, Él decidió hacer su creación. La creación es una obra maestra de Dios, es la realización de Dios. Sin embargo, lo que la Biblia nos informa también es que la creación es la expresión de su gloria. Dios hizo su creación para mostrarse a sí mismo en todas sus virtudes. Y si nosotros miramos la creación, sin duda lo que observamos en ella, si nosotros ponemos la atención correcta, es que encontramos que la creación está llena de características portentosas y esas características no son otra cosa que el reflejo de Dios. Por ejemplo, cuando miramos el espacio y vemos la infinidad y la grandeza de todos esos astros y cuerpos celestiales moviéndose en un espacio infinito, pues no podemos hacer otra cosa que llenarnos de asombro y de temor de la inmensa, la grandeza de Dios. O sea, las palabras, la verdad, quedan cortas. Y si nosotros nos concentramos en la naturaleza misma de las plantas, los animales y de las cosas que nos rodean, también podemos quedarnos maravillados de del despliegue de la gloria de Dios en belleza, en sabiduría, en conocimiento. Así que Dios hizo su creación para glorificarse. Y al final,
como, digamos, la corona de su creación. Dios hizo al hombre. Y el hombre no tiene otro propósito que el mismo que le correspondió a toda la creación. Dios nos ha creado para su gloria, porque esta es su creación. No podemos mirar las cosas desde nuestra perspectiva, como que nosotros queremos encontrar una razón de ser a las cosas para explicar cosas que nos convienen, sino que nosotros tenemos que mirar las cosas desde la perspectiva de Dios. Y el hecho es que Dios hizo su creación para su gloria, es su creación. E hizo al hombre para su gloria. El hombre es su creación. Así como dicen Romanos, porque de él, por él y para él son todas las cosas. La primera cosa entonces que nosotros tenemos que poner eh, en la perspectiva correcta es desde qué ángulo estamos mirando las cosas. Si vamos a hablar de la familia, Dios es el inventor de la familia, así que tenemos que ver la cosa desde su propia perspectiva, no desde la nuestra. No hablar de la familia desde las complejidades de la vida humana, sino ver la familia desde los propósitos eternos de Dios. Y la primera cosa que yo observo es que Dios hizo la familia para su gloria, eh, para mostrar su grandeza, su sabiduría. Y la Biblia dice que Dios creó al hombre y la mujer. Y entonces, la primera cosa que observamos es que cuando Dios crea al hombre, lo crea en dos, como decir así, en dos piezas complementarias. Lo creó varón y mujer. El hombre no solamente es el lado masculino, el hombre. Decimos el hombre porque, como un término genérico, incluye a la mujer. Es así como está hecho en nuestro idioma y como se ha hecho culturalmente este tipo de expresión. Pero cuando Dios creó al hombre, en él mismo estableció dos cosas fundamentales, una especie de dualidad, pero una dualidad complementaria, una dualidad que tiene una dinámica sorprendente. Dios hizo al hombre varón y mujer, ¿no? Y aquí podemos observar algunas cosas que llaman nuestra atención, ¿no? Entonces, el hombre son en varón y mujer, encontramos naturalezas, bueno, siendo lo mismo en valor y en naturaleza biológica, Dios ha caracterizado a ambos distintos, pero complementarios. Lo que quiere decir es que no podemos conceptualizar al hombre solo con el lado masculino, ni tampoco podemos conceptualizarlo solo con el lado femenino. El hombre se define por la complementación apropiada de ambos, ¿no? Y Dios ha creado en eso un misterio, en el misterio de la vida, en el que todos vivimos. Todo hombre necesita una mujer para realizarse como hombre. Y toda mujer necesita un hombre para realizarse como mujer. Tal vez existen muchas otras formas de realización en la vida que no requieran este punto concreto, pero en cuanto a lo fundamental de la vida, que es formar familia, matrimonio y las multitudes de cosas que vienen junto a esto, el hombre no puede vivir solo, necesita de la mujer, y viceversa. Esto lo que nos lleva al siguiente punto, es que Dios nos ha hecho a los seres humanos con una naturaleza relacional. Si nosotros examinamos nuestra vida, vamos a encontrar que nuestra naturaleza posee distintos aspectos, ¿no? Tanto dentro de nuestra biología, nuestra psicología, etcétera. Tenemos distintos aspectos, pero un aspecto importante eh, es entender que los seres humanos somos seres relacionales, tenemos una naturaleza relacional. Bueno, estoy utilizando el término lo más entendible posible. Quiere decir que no podemos vivir solos, no podemos realizar nuestra vida
solos. No, siempre sentimos la necesidad eh, de relacionarnos con otros, ¿no? Eh, que otros sean parte de nosotros. Es decir, es como si estuviéramos incompletos. Hasta psicológicamente esto es así, ¿no? Tenemos un sinnúmero de necesidades. Desde que venimos al mundo tenemos un sinnúmero de necesidades que no podemos satisfacerlas nosotros mismos. Y aun cuando ya crecemos y tenemos la habilidad de sostenernos a nosotros mismos, tal vez seguimos con esa dificultad. No por el hecho de que podamos sostenernos económicamente, físicamente, etcétera, podemos considerarnos ya independientes. Existe una interdependencia, ¿no? La Biblia dice que eh, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Es decir, sale de un centro donde tiene relaciones con sus propios padres, un mundo de relaciones familiares y pasa a otro, porque el contexto de la vida humana es siempre un contexto de relaciones. La vida humana eh, se enriquece según pueda desarrollar al máximo esta facultad que Dios le ha dado, la de crear relaciones. No podemos vivir aislados. Entonces, nosotros ya venimos al mundo en una familia y se supone que debe ser así. Los seres humanos venimos a una familia y muchas familias formamos una comunidad. El hombre vive en comunidad. Esto es un reflejo también de Dios. Dios mismo, cuando nosotros lo vemos en la Biblia, es tres personas. Es un solo Dios, pero son tres personas. Con frecuencia podemos encontrar artículos que nos hablen de la naturaleza comunitaria de Dios mismo. Dios es una comunidad y nos creó a nosotros a su imagen y semejanza para poder formar comunidad con nosotros. No se puede formar comunidad con aquellos que no comparten tu imagen y semejanza, es decir, que no son similares a ti, no son semejantes a ti. Cuando lo somos, podemos formar comunidad. Y por eso dice, ¿no? Yo escribiré mi ley en sus mentes y sus corazones, y entonces ellos serán mi pueblo y yo seré su Dios. Es decir, Dios mismo ha creado el universo de tal manera que todos los que lo habitamos tenemos que vivir en comunidad. Y el primer eslabón de la vida comunitaria es el matrimonio y la familia. Dios lo creó así, es parte del diseño. Creo que muchos de los problemas de la gente se basa en el hecho de que no comprenden este principio o, o juegan con él o persiguen vanidades. Una de las cosas que a mí me aflige mucho es ver jóvenes desorientados en el aspecto del matrimonio, el de formar pareja, el de casarse incluso y el de formar familia. Dios, cuando vemos el Génesis, no solamente le dijo al hombre, multiplícate, sino que la Biblia dice, y los bendijo, los hizo varón y mujer, y los bendijo. Y una de las, y bueno, y le dijo algunas cosas, pero entre ellas le dijo, multiplícate, llena la tierra. Así que el matrimonio y la familia son parte de la bendición de Dios para las personas. Este es un punto que, la verdad, no entiendo por qué no se habla mucho en la iglesia y muchas veces no se habla apropiadamente de ella, o incluso ni siquiera es un tema central. Pero una de las primeras bendiciones de Dios para los seres humanos es que formen familia, que se multipliquen. Nosotros vamos a ser bendecidos a lo largo de la vida a través de nuestra familia. Eso es lo que nos está diciendo la Biblia. Dios le dio al hombre y a la mujer el poder de traer niños. Y esto a mí me causa asombro.
cómo es que, bueno, Dios creó al hombre y a la mujer, pero nos da a nosotros, y portamos en nosotros la capacidad de producir niños, traer personas que, bueno, al principio los vemos niños, pero luego son hombres y mujeres que ya viven delante de Dios. Yo a mi edad ya tengo hijos grandes y recuerdo mucho el tiempo en el que, bueno, tenía que afanarme junto a mi esposa en lidiar con las necesidades de los niños, de hacerlos dormir, comer y estar al cuidado de sus necesidades y de todas las cosas que son propias de la crianza de niños que son pequeños y son muy dependientes de sus padres, ¿no? Pero ahora yo ya veo a mis hijos adultos completamente y, y totalmente independientes, bueno, independientes por decirlo así, no separados de la familia, pero independientes en el hecho de que ya por sí mismos son hombres y mujeres que pueden depender de Dios y pueden depender en la vida por sí mismos. Y me asombra que Dios nos haya dado a nosotros esa responsabilidad, esa facultad. Ahora, hay un punto interesante en esto que nosotros debemos de entender cuando hablamos de la familia, y es que a veces cuando miramos la creación, la obra de Dios, solemos hacernos una especie de figura estática, ¿no? Dios creó al hombre y a la mujer, ahí está. Pero Dios creó el tiempo. El tiempo es una dimensión importante de la vida. Y si bien es cierto que Dios creó al hombre y a la mujer, creó a solo dos personas con este poder de multiplicarse, de crear niños, de procrear niños, me refiero. eh, en el tiempo, Dios quería llenar la tierra de personas, de comunidades, de familias. Es decir, Dios tiene un plan en el tiempo. Dios obra en el tiempo. Y esto es algo que nosotros con frecuencia no observamos, porque nos concentramos mucho en nuestro tiempo, nos concentramos mucho en nuestro periodo de existencia y con frecuencia no miramos mucho ni hacia atrás, ni miramos hacia adelante. Hace un tiempo atrás tuve la oportunidad de estar en el cumpleaños de un hermano mío y vinieron de visita pues unos primos de uno de del lado de uno de mis padres. Y ellos ya eran mayores, incluso de una generación mayor a mí. Y pues la conversación, como siempre tiende a ser entre adultos, es hablar de sus tiempos y de los papás, quienes ya no estaban, y de los abuelitos, pues quien podía recordar más anécdotas y hechos del pasado. Y entonces nos pusimos a hablar y entonces y hacer un recuento de cuántos hijos, cuántos nietos, cuántos bisnietos. Y yo me di cuenta que pronto, de tan solo el lado de uno de mis padres, esta bendición de multiplicarse a través de las generaciones en el tiempo, eh, ya había creado toda una multitud de gente. Y eso que no eran necesariamente familias muy grandes, muy numerosas, pero ya había una gran multitud. Y yo me puse a reflexionar al respecto y a darme cuenta que Dios obra a través del tiempo, en historias de nuestros abuelos y nuestros padres que nosotros no conocemos, ¿no? Y cuando veo a los niños y a los jóvenes que están viniendo y que serán adultos para cuando yo ya no esté aquí, veo cosas tremendas y digo, ¿qué cosas hará Dios con estas personas? Hay un misterio en la familia. Nosotros no podemos mirar la familia solamente como eh, problemas circunstanciales que se producen cuando tenemos hijos y esposa y a veces ciertas cosas no parecen funcionar bien, ¿no? No es así. Es Dios que está obrando a lo largo del tiempo. Y nosotros debemos depositar nuestra confianza en Dios con este tipo de sabiduría. Más aún los que somos cristianos. Porque les estoy hablando, por ejemplo, del lado de la familia de mis padres, que quienes no eran cristianos. Por ejemplo, voy a este hecho, ¿no? Si mis abuelos o bisabuelos hubieran sido
creyentes, comprometidos con Dios. A la hora en que, o sea, yo podía ver 3 generaciones hacia arriba mío y podía ver 3 generaciones hacia abajo. En esos términos, hasta donde alcanzaba mi vista, por decirlo así, generacionalmente hablando, yo ya veía una gran multitud de niños y de jóvenes que ya estaban en esta vida y que mis bisabuelos pues no hubieran ni siquiera imaginado, pero eran una gran multitud. Y si ellos hubieran sido creyentes muy comprometidos y hubieran enseñado a sus hijos y a los hijos de sus hijos a caminar y a someterse al reino de Dios y a caminar en los caminos de Dios, pues entonces ya había delante mío toda una iglesia. Um, y yo creo que mucho de la vida cristiana se basa en este principio, ¿no? En el hecho de que Dios obra a través del tiempo, Dios hace su obra, la obra de la fe eh, mm, cruza la barrera de las generaciones. Ciertamente nosotros vivimos en estos días y pronto ya no estaremos aquí. No importa qué tan joven sea usted, usted tiene un periodo de tiempo en el que va a vivir y va a obrar. Y todo va a terminar allí. Usted dejará cosas que en el tiempo van a seguir sus procesos, pero usted se irá sabiendo lo que hizo ahora. Hasta cierto punto, tratando de que lo que ha hecho ahora sea determinante para lo que vino después. Porque hay un principio en todo esto, ¿no? Que las decisiones que tomamos las personas, sin duda, tienen un fuerte impacto en las generaciones venideras, ¿no? Sin duda. Y no solamente me refiero a lo espiritual, me refiero a todo aspecto de la vida. Por ejemplo, hay padres que toman muy malas decisiones con respecto a su economía. He visto en parientes míos, padres, despilfarrar patrimonios, mal administrar fortunas. Y luego he visto a sus hijos andar en pobreza. Las decisiones que toma una persona, sin duda, tienen efectos sumamente importantes y determinantes en generaciones futuras. Eso es en lo económico. Por ejemplo, si yo como padre no decido no prestar atención a la educación de mis hijos, eso va a tener un efecto determinante en su vida. Si como padre, en cambio, pongo toda mi atención en la educación de mis hijos, eso les va a dar una gran ventaja. Hace un tiempo atrás tuve la oportunidad de ir con unos amigos a visitar unos proyectos en una comunidad. Cuando estuvimos en cierto lugar de esta comunidad, pudimos observar a unos niños que estaban abandonados. Estaban abandonados porque sus padres tuvieron que ir a la ciudad para trabajar y mientras lo hacían abandonaban a estos pequeñitos que tenían 5 o 4 años, solitos en la casa, solitos, llorando, sus caritas totalmente estresadas, llenas de moquitos y lágrimas, el menor de ellos sobre todo, el mayor muy asustado cuando nos vio. Y al lado de ellos el vecino tenía una niña. En el vecino estaba el esposo y la esposa y tenían una niña que tenía la misma edad de ellos, pero les llevaba una cabeza. La niña era increíblemente saludable y estaba feliz al lado de sus padres. Se notaba aún en contacto físico, la niña agarrada de las manos de sus padres, incluso sobaba las manos de sus papás como una señal instintiva de estarse alimentando del amor de sus padres y de la seguridad que tenían con ellos. Mientras los otros 2 niños estaban ahí al frente ignorando. Y entonces nos pusimos a observar esta escena que era muy dolorosa, la verdad. Y un amigo mío me dijo, ¿sabes qué? Ahora entiendo una cosa. Yo soy lo que soy porque mis padres me hicieron así. Y tan solamente en el aspecto de mi salud, yo soy una persona saludable, porque mis padres fueron responsables de mi salud y cumplieron con esa responsabilidad. Y esto me llamó la atención, porque la verdad es que a veces los padres pensamos en cosas que les podemos dar a nuestros hijos, sobre todo dejarles cosas materiales, una casa, un carro, dinero, incluso hasta educación. Y yo no había pensado nunca en el aspecto de la salud, pero todo lo que hacemos los padres en nuestro tiempo tiene sin duda un efecto muy poderoso en la vida de las generaciones venideras.
y por mucho tiempo. Si yo le heredo pobreza a mis hijos, es probable que se necesiten varias generaciones para que ellos salgan de esa pobreza. Así que es importante lo que nosotros hacemos. Dios obra a través del tiempo. Dios quiere glorificarse en nuestras familias a través del tiempo, ¿no? Uno de los ejemplos más mm, quizás notorios que nosotros podemos encontrar a este respecto, sobre todo los cristianos, ¿no? Lo encontramos en la vida de Abraham. Abraham es una figura central, ¿no? En la narrativa bíblica. Él es conocido tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Abraham es conocido como el padre de la fe, ¿no? Como el hombre que obedeció en fe a Dios de tal manera que Dios lo declaró justo, Dios lo justificó en vida por la fe. La tradición bíblica también lo declara como amigo de Dios. Y de hecho, Abraham llegó a ser el padre de la nación de Israel. Y la Biblia también dice que es el padre de, toda, de todos aquellos que buscan la justificación por fe. Abraham, sin duda, es el personaje central del Antiguo Testamento y su centralidad se extiende hasta el Nuevo Testamento. Pero, ¿y en qué consistió esta fe de Abraham? Pues tomaría mucho tiempo hablar sobre los detalles de la vida de fe de Abraham, pero la verdad es que yo lo podría sintetizar de esta forma. La fe de Abraham eh, consistió en la fe de un padre de familia. Dios llamó a Abraham. Abraham era un hombre anciano ya y no tenía hijos. Su esposa también era anciana y no tenía hijos. Y lo que Dios hace con Abraham es que lo llama a caminar una vida de fe, pero la oferta de Dios para Abraham era darle descendencia, darle hijos, darle una familia. Y no solamente eso, sino que Dios le ofrece que de esta familia saldría una gran multitud que serían de una bendición para la tierra. Y Abraham creyó en esto y vivió un largo periodo de obediencia creyendo esto en contra de lo que se podía esperar, porque cada vez era más viejo y su esposa también. Y si a su edad no habían podido tener hijos, conforme pasaba el tiempo, las dificultades parecían hacerse mayores, pero finalmente Dios le dio un niño. Y Abraham crió a este hijo y su mayor preocupación fue que uno, él creyó que este hijo era portador de esta promesa. Y este es uno de los puntos importantes que yo quisiera eh, que se convirtiera en la idea central de este mensaje. Y es que a través de la familia, Dios transmite sus promesas. A través de la familia, Dios obra en la historia. Si quizá nosotros no podemos ver esto en nuestra familia hacia atrás, porque nuestros padres y nuestros ancestros tal vez no eran cristianos con una mentalidad bíblica, pues eso puede cambiar de ahora en adelante. La primera cosa que nosotros debemos comprender es que Dios anhela que todos los seres humanos pues formemos una familia, nos casemos. El matrimonio es un invento de Dios y es algo con lo que el mundo juega, la relación hombre-mujer, la relación sexual, me refiero, y no me estoy refiriendo al acto mismo de la relación sexual, sino a la complementación sexual del hombre y mujer para formar un matrimonio, ¿no? Es algo con lo que el mundo juega y ha degradado, ¿no? Ha degradado, pero nosotros los cristianos debemos devolverle la imagen del modelo natural que Dios creó en toda la dignidad que debe poseer, por lo menos dentro de la iglesia. Para ser honestos, yo no veo que esto se haga, digamos, intencionalmente, pero en el mundo, por ejemplo, hoy en día, la gente no se quiere casar. Esto sucede mucho en Europa, ¿no? La gente no se quiere casar, la gente tiene la libertad de practicar y disfrutar de relaciones sexuales sin las obligaciones del matrimonio, y esto ha degenerado en una forma de sexualidad bastante,
digamos, salida de los límites que Dios le ha dado y está incrementando el aborto, está incrementando incluso la homosexualidad, está causando trastornos psicológicos en el mundo, ¿no? El mundo ahora ya está rechazando la familia. Y es cuanto más nosotros tenemos que darnos cuenta de que esta es una obra diabólica. Si el diablo va a destruir la obra de Dios, tiene que empezar destruyendo a la familia, ¿no? Dios obra a través de la familia. Es decir, yo quiero decir algo que tal vez algunos no lo entiendan correctamente. Algunas personas pueden pensar que Dios obra a través de la iglesia. Sí es cierto, es decir, Dios obra a través de la iglesia, pero si yo tuviera que definir la iglesia, ¿qué es la iglesia? Son las familias cristianas, porque Dios obra a través de la familia. Así hizo con Abraham. Dios no le encargó a Abraham evangelizar. Dios no le encargó a Abraham formar grupos de oración entre sus esclavos, los comerciantes y los pueblos donde él habitaba. Dios no le encargó nada con respecto a enseñarle a la gente acerca de Dios. Posiblemente Abraham lo hacía, pero lo que Abraham tenía que hacer era cumplir la fe de un padre de familia, la de criar a sus hijos y que estos caminen en los caminos de Dios. Dios se encargó de que sus hijos se casen, o sea, su hijo Isaac se case con alguien que venía de su propia familia, porque Dios obra a través de las familias. Desde que leemos al principio en el Génesis, Dios separa las familias, Dios distingue las familias. Y Abraham no vino de cualquier lugar, Abraham vino de una familia, porque en la Biblia están narradas todas las generaciones de su familia, y es una familia que solía andar con Dios de alguna manera en el conocimiento que ellos tuvieran en aquel tiempo. Era una familia que consideraba vivir delante de Dios. Y Dios santificaba esa familia. Lo que la Biblia nos enseña es que Dios santifica a las familias, Dios santifica a los hijos. Y entonces Abraham tuvo cuidado de que su hijo Isaac no se casara, no se enredara con las personas y las mujeres de las culturas circundantes donde se practicaba idolatría y se practicaban muchas cosas que no eran del agrado de Dios. Y entonces Abraham llamó a su siervo Eliezer y le hizo juramentar de que él le ayudaría a conseguir una esposa para Abraham, pero que fuese de la familia, del linaje de aquellos que mm, eh, honraban a Dios dentro de la familia. Entonces, y así fue. Isaac se casó con Rebeca. Y es una historia muy bonita, pero sin embargo, eso nos muestra el cuidado que como padre tuvo para que Dios siguiera obrando a través de sus generaciones. Este es un punto muy importante. Una iglesia tiene que estar hecha de personas así. No puede ser una iglesia, o sea, no podemos llamarle una iglesia a una institución u organización que solamente lidia con individuos y que ocupa mucho de su tiempo en actividades que no son el fortalecimiento de las familias, de las personas que ya acuden a Dios. Una iglesia, sin duda, es la unidad de las familias que la componen, donde los padres de familia son los líderes espirituales. Bien, Abraham obedeció a Dios y caminó con Dios, y Dios cumplió su promesa, le dio la familia que le esperaba, y Dios bendijo esta familia a lo largo de la historia, porque esta familia, a final de cuentas, sus descendientes conforman el, el pueblo de Israel, ¿no? Este, entonces, Dios le anuncia a Abraham que Dios va a hacer una obra a través de su familia. Abraham ya no verá esta obra, ya no la verá. Él pasará y vendrán generaciones y generaciones y Dios continuará haciendo su obra. Aquí está el punto donde nosotros debemos entender que la familia, el hombre, la humanidad son la obra de Dios, no es nuestra. Nosotros solemos mirar la vida como algo que fuese de nuestra propiedad, pero no es así.
Dios usa nuestras vidas para su gloria, es su obra, es su... Dios hace su historia a través del tiempo, es la de Él, no es la nuestra. Nosotros solamente tenemos un pequeño segmento, como una rebanada de jamón. Pero Dios va a hacer cosas a lo largo del tiempo. Sin embargo, lo que nosotros hacemos en nuestro tiempo, con miras a lo que Dios hará en el futuro, es importante. Por eso es que Dios usa la familia y así como Abraham. Llegado el tiempo, Dios pues sacó al pueblo de Israel, el cual eran todos los descendientes de Abraham, de Egipto, y los llevó a la tierra prometida, a la tierra de Palestina. Allí Dios instauró su pueblo. Miren ustedes que Dios llama a Abraham y luego más adelante en el tiempo de los descendientes de Abraham, Dios ya tiene un pueblo para llevar adelante un plan suyo para la bendición de las naciones. Pero esto lo hace a través de la familia. Los israelitas eran muchas familias. Si hay algo que es notorio cuando uno lee en el Antiguo Testamento es que todos se distinguen por familias. Las familias son muy importantes. Y existen en los judíos de aquel tiempo, en los israelitas de aquel tiempo, un celo natural por la preservación de la pureza de su familia y de la preservación de las tradiciones que vienen a través de la familia. Ahora, cuando Dios instauró al pueblo de Israel y lo plantó en la tierra de Palestina, Dios no hizo lo que sería lógico hacer en muchas de las civilizaciones, nombrar autoridades civiles, militares, políticas, como los tenemos en muchos países, digamos, congresos o cámaras de diputados y luego policía y ejército y etcétera. No, Dios no creó autoridades intermediarias. Dios solamente ordenó las familias y él mismo estableció una relación directa con los padres de familia. No quiere decir esto de que no habían personajes sobresalientes como profetas, sacerdotes o algunas personas utilizadas por Dios para liderar ciertas instancias. Esto sí sucedió, pero fue circunstancial. De hecho, lo que Dios quería hacer como estado permanente era tener una relación directa con ellos. Y eso lo vemos en la Biblia. Dios hablando directamente a los padres. Era una teocracia a los padres de familia. Y Dios los bendice y Dios les anuncia y les dice, ahora chicos que ustedes están aquí en la tierra, obedezcan esta ley que yo les estoy dando. Si tú la obedeces, serás bendito tú y el fruto de tu vientre. Es decir, te bendeciré a ti y bendeciré tu familia si es que tú cumples estos preceptos que yo te mando. Y vas a ser bendecido por generaciones. Y voy a bendecir tu tierra y tus animales. Pero yo quiero concentrarme un poco en la bendición que Dios le da a él y al fruto de su vientre. Saben, hermanos, Dios bendice las familias cuando los creyentes caminan en los caminos de Dios y honran a Dios en su casa. Porque la ley dice esto, ¿no? Estas cosas que te mando hoy, las enseñarás a tus hijos. Es Dios hablándole directamente a los padres de familia. Y les enseñarás a levantarte de la cama, al sentarte en la mesa, al ir por el camino, al acostarte. Les hablarás de estas cosas, les hablarás del Señor, les hablarás de la historia. Dios siempre les habla de la historia, ¿no? Y de que Dios tiene planes para el futuro. Y tus hijos deberán crecer así, en un mundo donde hay una cultura familiar, una cultura bíblica. Ojo, Dios no le da esta responsabilidad a líderes espirituales para que vengan a tu casa y lo hagan con tus hijos, sino que Dios le da esta responsabilidad a los mismos padres de familia. Con frecuencia, a veces en la iglesia vemos las familias que vienen a la iglesia los domingos y a veces vemos al papá y a la mamá como que no son muy útiles, como que no son muy aptos para enseñar y que todo el tiempo están haciendo consejería, que todo el tiempo están preguntando y como que no supieran. Pues es un problema pastoral. Este es directamente un problema pastoral. La obligación del pastor, por encima de hacer muchas actividades en la iglesia, construir templos, etcétera, estas cosas son secundarias. Su labor principal es preparar a los miembros para la obra del ministerio. Y mucho la obra del ministerio es la formación de familias que vivan en el reino de Dios.
preparar a los padres de familia para que ellos mismos puedan educar a sus hijos en los caminos del Señor. Preparar a los jóvenes que todavía no se han casado para mentalizarlos y hacerles entender que en las decisiones acerca de con quién se van a casar y en la forma en la que ellos deben educar a sus hijos, ya deben tener un conocimiento anticipado de lo que es correcto. Deben anhelar agradar a Dios con las decisiones de su familia. Lastimosamente, mucha gente que yo veo que desarrolla relaciones matrimoniales o prematrimoniales en la iglesia, a veces lo hacen al estilo del mundo, sin mucho conocimiento del pastor. Y con frecuencia he escuchado, me he encontrado con personas que me dicen, bueno, sí, me casé, pero como dice la Biblia, me casé en yugo desigual, me casé con un incrédulo. Que un joven de la iglesia se case con una persona incrédula. La Biblia dice, no os unáis en yugo desigual, porque Dios obra a través de la familia. Si usted pone sus ojos en alguien que no ama a Dios con la esperanza de que algún día se va a convertir, que se convierta o no se convierte es lo de menos. Porque cuando usted va a la iglesia, lo que tiene es la ventaja de ver quién realmente ama a Dios. Fíjese usted en una señorita o en un joven que realmente tienen pasión por servir a Cristo. Y yo le digo que si usted se casa con una persona así y usted camina delante de Dios, todo va a ir bien. A veces en el tema del matrimonio perseguimos muchas vanidades que nos extravían. Pero volviendo al tema, es que lo que Dios quiere es que al final nosotros no solamente nos convirtamos en padres y en padres biológicos, sino que siendo al mismo tiempo padres biológicos, nos podamos volver padres espirituales de nuestros propios hijos. En Israel, interesantemente, los israelitas, pues crecían, nacían en familias donde ellos aprendían la fe del testimonio de sus propios padres. A veces en la iglesia podemos ver la figura de un padre, una madre que lleva un hijo adolescente, tal vez rebelde, y se lo entrega al pastor y le dice, pastor, háblele usted a este sinvergüenza, a mí no me escucha. Yo no sé qué pensar de una escena así, sobre todo si ese niño creció en la iglesia. Y créanme que yo he visto muchos niños crecer en la iglesia, niños de la iglesia, ¿no? Convertirse en algunos casos en delincuentes, en otros ser casi delincuentes y en otros estar totalmente extraviados, de padres que van a la iglesia mucho tiempo. Pero el pastor a veces está más ocupado en las bancas, en las caraminas, en cosas de ese tipo. Nuestra preocupación central tiene que ser convertir a los padres en los líderes espirituales de la iglesia, en los líderes naturales de la vida espiritual de sus propios hijos, ¿no? La familia es un instrumento a través de los cuales nosotros podemos ya de una vez, ¿no?, criar niños que estén persuadidos del amor de Dios y de la autoridad de Dios para sus vidas. Es importante que nosotros trabajemos pensando en cómo Dios obra a través de las generaciones. Con frecuencia la figura, digamos, tradicional de una iglesia es un templo grande donde hay bancas o sillas cómodas y donde se sientan adultos que tal vez ya no van a cambiar mucho, que ya mucho de su vida está realizada, que quizás necesitan un poco la paz y la tranquilidad de escuchar un mensaje y cantar unas alabanzas. Pero los niños a veces están en lugares más incómodos, en cuartitos más pequeños, en circunstancias más difíciles. Los maestros de niños, a quienes yo admiro mucho, a veces tienen que hacer maravillas para poder trabajar con niños y no les damos a los niños la suficiente importancia. Esta es una increíble ceguera espiritual. Yo no sé, me imagino que no debe ser un asunto fácil, pero una iglesia debería cambiar ese orden de valores y animar a los padres a participar en programas donde los niños son el objetivo principal. Porque eso es lo que Dios
quiso siempre que nosotros seamos capaces de guiar a las generaciones posteriores a caminar en los caminos de Dios. Hay un pasaje en la Biblia, en el libro de Génesis, cuando Abraham está sentado y ve unos ángeles pasar a lo lejos y él se da cuenta que son mensajeros de Dios y entonces va y les pide que pasen a reposar a su casa. Pero entonces Dios, que como si fuera uno de los ángeles, se pone a pensar y dice, él estaba yendo a destruir Sodoma y Gomorra por la maldad, la perversidad que había en esas ciudades. Entonces, Dios reflexiona, ahí aparece en la escritura, reflexiona y dice, iré yo a hacer estas cosas a juzgar y hacer estas cosas que voy a hacer, y lo encubriré de mi siervo Abraham, siendo que él enseñará a sus hijos y a los hijos de sus hijos a andar en los caminos del Señor. Miren ustedes que Dios está por ejecutar un juicio muy tremendo, muy tremendo. Y él decide hacer a Abraham partícipe de ese juicio. ¿Por qué? Porque sabe bien que Abraham será fiel, asegurándose que las generaciones posteriores a él caminen en los caminos de Dios. Interesante, ¿verdad? A veces pensamos que una vida de fe son otras cosas, ¿no? Viajar a África, predicar a una gran multitud de africanos o en Asia tal vez, o participar en este gran ministerio de esto o otro. No, la vida de fe empieza en una cosa muy simple. Primeramente, en buscar la pareja correcta. Tener temor de Dios para buscar la pareja correcta. Alguien que nos acompañe en el servicio a Dios a lo largo de nuestra vida. Y en la primera tarea, que va a ser la más importante de todas, en educar a nuestros hijos y si pudiéramos aún hasta en nuestros nietos a caminar en los caminos de Dios. Que ellos aprendan del Señor, de nosotros mismos. Qué tremendo, ¿no? Una vez mis hijos, al llegar a casa, no recuerdo de dónde, trajeron un librito prestado. Era un librito acerca de la vida de los judíos. Y el autor, en la parte de atrás, en la pasta, escribió no sé si era en la parte de atrás, pero escribió una frase que decía, un judío se siente verdaderamente judío cuando ve a sus nietos andar en los caminos del Señor. Y la verdad, queridos hermanos, es que se requiere más fe para educar hijos y nietos en el Señor y que verdaderamente caminen a la luz de Dios. Esa fe es más auténtica que fe para hacer otras cosas. Bueno, no voy a ponerme a hacer una tabla de valores al respecto. La verdad es que no tengo mayor autoridad para hacer eso. Dios nos manda a todos a hacer cosas distintas, pero de ninguna manera puede alguien descuidar a su familia sobre pretexto de que va a hacer algo en fe en otro lado. ¿Me entienden? Esto simplemente no tiene mucho sentido. Nosotros los cristianos tenemos que darnos una cuenta de una cosa. Nosotros somos ciudadanos del reino de Dios. Y Dios espera de nosotros que nosotros instauremos su reino primero en nuestros hogares, en nuestras familias. Durante el tiempo de la reforma protestante, muchos de los evangélicos nos consideramos descendientes de la reforma protestante, pero hay muchas cosas de la reforma protestante que fueron muy distintas a la que nosotros podemos pensar que nosotros mismos somos. Los protestantes instituyeron de mejor manera formas de discipulado, sobre todo en la vida de las familias. A mí me llama, por ejemplo, la atención que al estudiar un poco de la teología o de la doctrina de algunos de ellos, yo encuentro, por ejemplo, en los calvinistas, que los calvinistas bautizan niños, algo que yo, por ejemplo, como evangélico rechacé después de que salí de la Iglesia Católica. En la Iglesia Católica se bautizan a los niños, mientras que los evangélicos bautizamos solo a las personas que hacen una confesión pública de fe. Pero ¿por qué estos calvinistas, que eran protestantes y que entendían muy bien los errores de la Iglesia Católica, empezaron a practicar el bautismo de niños? Bueno, la verdad es que
Lo hicieron porque mm, tenían una visión que yo no sé si este es el justificativo final, pero que era muy consistente. Es decir, Dios hace pactos. Nosotros, por ejemplo, si somos creyentes, somos cristianos, somos creyentes evangélicos, lo somos bajo un pacto. Con frecuencia cuando vamos a la iglesia y una persona que es no creyente, pues decide entregar su vida a Jesús, nosotros le invitamos a hacer una oración, pero no es en virtud de esa oración que esta persona entra en comunión con Dios, sino entra en comunión con Dios en virtud de un pacto. Un pacto es un acuerdo entre dos personas, entre dos partes. Y como, y entonces, como Dios hizo con Abraham, Dios hizo un pacto con Abraham. E hizo este pacto y le dijo a Abraham, tú y yo estamos haciendo un pacto. Y este pacto de tu lado producirá una bendición. Pero quiero que entiendas una cosa, que este pacto es un pacto que no hago solamente contigo. Lo estoy haciendo contigo y con todas tus generaciones, con tus hijos, con tus nietos y con todas tus generaciones perpetuamente. Dios hace pactos y estos pactos son perpetuos. Cuando uno acepta la fe cristiana, uno entrega su vida a Jesús, uno se compromete al señorío de Cristo, uno lo hace en virtud de un pacto. Y este pacto, aunque usted no tenga hijos todavía, ya involucran automáticamente a su descendencia. ¿Me entiende? Ya involucran automáticamente a su descendencia. Dios no tiene en cuenta que usted no va a educar a sus hijos alejados del temor de Dios. Dios no tiene en cuenta eso, más bien exactamente al contrario. Dios lo que asume es que porque usted está pactando con Él, usted, por consiguiente, va a educar a sus generaciones, a sus hijos y a sus nietos a la luz de ese pacto con Dios. Esta es nuestra primera demanda de parte de Dios. Dios hizo así con Abraham, Dios hizo así con los judíos. Los judíos se consideraban hijos de Dios tan solo por el hecho de haber nacido judíos. Para el judío difícilmente alguien se hacía creyente, alguien nacía creyente. Nosotros los cristianos tenemos que darnos cuenta de una cosa, así como estos calvinistas bautizaban niños, bajo esa misma presunción, tenemos que entender que los niños que nacen en nuestros hogares no tienen otra opción. Por el pacto de Dios, la misericordia y la gracia de Dios se extiende hacia ellos. Nosotros solo tenemos que cumplir nuestra parte del pacto, que es educarlos en el temor de Dios, mostrarles un testimonio de nuestra fe a nuestros propios hijos. Y Dios ha criado a los niños de tal manera que los niños admiran a sus padres como sus verdaderos líderes, admiran a sus padres como sus verdaderos ejemplos. Todo niño es así. Todo niño quiere ser como su padre, toda niña quiere ser como su madre. Si nosotros mostramos una fe genuina en ellos y los guiamos correctamente en los caminos de Dios, ellos van a caminar naturalmente con Dios. No hay opción al error. Entonces, es por eso que el bautismo de niños, aunque es cuestionado, digamos, en ese sentido, no puede ser cuestionado en el otro, porque no hay opción. Los cristianos de la Reforma, pues, instauraron este concepto del discipulado de niños. Y la verdad es que los protestantes transmitieron ¿cómo se puede decir? Esta tradición a lo largo de la historia. Y yo les digo, queridos hermanos, que si usted tiene la oportunidad de viajar a países que han sido tradicionalmente protestantes, sobre todo europeos o Estados Unidos, usted va a encontrar una cosa que es sorprendente, la forma y el cuidado en que los padres crían a sus hijos. Aun cuando ya usted puede encontrar sociedades que no son cristianas, esta tradición del cuidado de los padres o de los hijos trasciende en la sociedad. Y es sorprendente ver la calidad de educación que los padres suelen dar a los niños, ¿no? En todo sentido, sobre todo en su carácter,
en su formación en muchas formas, que es distinto a lo que nosotros los latinos estamos acostumbrados. Por lo general, los latinos somos muy descuidados en cuanto a la crianza de nuestros propios niños. Y esto también trasciende a la iglesia. Lastimosamente, en la iglesia no se repara este problema. Juan Wesley es conocido por ser el fundador del movimiento metodista. Juan Wesley inició un movimiento metodista en los años 1700 en Inglaterra, que fue un movimiento muy poderoso, un movimiento transformador que literalmente transformó toda la nación. Pero Juan Wesley, al inicio de su ministerio, sufrió muchas frustraciones. Así que como fruto de estas frustraciones, él decidió irse a Norteamérica para hacer de misionero entre los indígenas norteamericanos. Y se subió a un barco, pero este barco que ya venía navegando por Europa traía una comunidad de moravos que se mudaban hacia Estados Unidos, bueno, hacia Norteamérica. Y Juan Wesley se subió a este barco y observó en los moravos que viajaban en este barco un asombroso y muy poderoso sistema de discipulado, de familias. Él pudo observar en estos moravos un carácter y una personalidad bíblicos tan sorprendentes que él nunca había visto. Y esto se debía a que estos moravos eran muy cuidadosos en en el discipulado, en la familia y en la educación de todas las personas desde que son muy pequeños. Él convivió con ellos varios años, incluso desembarcó, ya no se fue de misionero, sino que se quedó en las costas, en la costa este de Estados Unidos, en las colonias que estos protestantes se formaron, y aprendió mucho de ellos. Y entonces fue recién que él volvió a Inglaterra y empezó su movimiento de metodistas, su movimiento de discipulado. La familia tiene que ser estructurada eh, correctamente, de tal manera que sea un instrumento de discipulado de niños. Yo quiero decirles algo, hermanos. Los niños de una familia cristiana no necesitan hacer confesiones de fe como lo hacen los incrédulos. Los niños pueden conocer al Señor desde muy temprana edad, según el testimonio de los padres, pero hay que ayudar a los padres a ser entrenados en esto. Esta es una labor pastoral. Los niños pueden dedicar su vida para siempre al Señor y pueden ser enseñados. Es decir, mucho de la obra de Dios no se hace extendiendo el Evangelio hacia personas que no le conocen, como por ejemplo en campañas evangelísticas. Claro, los incrédulos están bienvenidos a formar parte de la iglesia, pero los que ya están dentro de la iglesia tienen que tener el máximo cuidado, uno, de formar matrimonios que sean del agrado de Dios y que en base a estos matrimonios formen familias donde los niños crezcan ya como creyentes sólidos, que formen un pueblo y que asegure que la obra de Dios para bendecir nuestra nación pueda ir a través de las generaciones. Así es como Dios obra en este sentido. Por lo tanto, queridos hermanos, yo siento un poco de pena porque yo veo que esto no se hace en la iglesia. En el mejor de los casos, algunas veces hay alguna charla sobre la familia, pero son cosas puntuales que se refieren más que nada a situaciones donde se aconseja y se resuelven problemas familiares, pero la verdad es que como parte de una cultura bíblica todavía estamos muy atrasados. Los creyentes tenemos que entender que nuestra primera labor es traer el reino de Dios a nuestras casas, con nuestros matrimonios, con nuestras familias, ¿no? Y criar hijos para la gloria de Dios. Y que Dios pueda utilizar a nuestros hijos para hacer una historia, su historia, no la nuestra, ¿no? Una historia a través del tiempo. Nuestra fe tiene que ser como la de Abraham. Y yo creo que Dios no nos pide mucho más que eso. Al igual que Abraham, lo que Dios quiere es que levantemos una familia y que nos aseguremos que ella pueda caminar
en los caminos de Dios, esta familia y estos niños en los caminos de Dios, y ser muy celosos de esto y formar una cultura bíblica donde estos niños crezcan con un carácter bíblico. Bien, creo que he expresado todo lo que tenía con respecto a este punto de la familia y espero que hayan cosas en ello que sean de bendición para usted. Muchas gracias.